Bienvenidos al Malpensante. Sacudamos un poco su mente. Arrojemos al precipicio sus ideas. Hagamos que su perspectiva, que sus conceptos, que sus pensamientos se vuelvan no convencionales. Comenzamos. ¿Cuándo fue la última vez que lloraron? Seguramente ahora están pensando y tardando varios segundos y podrán evocar hace 3 o 4 días la despedida con algún ser querido, alguna película de comedia romántica o cuando se murió algún personaje famoso al que tú seguías en Game of Thrones. Cuando recuerdas momentos tristes y alegres. ¿Qué onda con las lágrimas? ¿Qué onda con el llanto? He querido escoger ese tema y reflexionar porque me ha llamado la atención cómo el concepto ha cambiado tanto y de una forma tan drástica. Yo crecí en el machismo en el cual sea hombre y no llore, solo las mujeres lloran. Y a medida en que yo descubro en la literatura, en las grandes obras de la antigüedad, cómo incluso había llantos colectivos de pueblos enteros cuando se moría algún personaje famoso, y cuando leías incluso la Biblia y había comunidades enteras de sacerdotes, de rabinos, ahora diríamos, que se rasgaban las vestiduras y lloraban cuando el arca de la alianza había sido profanada. Y de repente me parece un tanto extraño que la gente soltara tanta emotividad por un objeto, cuando hay otros que no sueltan ninguna emoción por algo que consideraríamos más valioso, como un ser vivo o como un ser humano. Y entonces ahora parece que el hecho de llorar es como promovido, decente, bueno, deseable. Y pues como en el fútbol hay gente que llora por todo, que parece que no acomoda bien sus emociones, pero pareciera que el llanto es como el bostezo, genera respuesta y empatía en el que está enfrente. Y también pues hay quien hace un chantaje o un manejo emocional. Y al ponerme a investigar un poco sobre las características de las lágrimas, del llanto, de por qué lloramos, de cuándo lloramos, de cómo lloramos, estoy un poco sorprendido porque si pusiéramos por ejemplo los 7 pecados capitales, bueno, pues por cualquiera de los 7 se registran lágrimas. Hay quien llora por ira, hay quien llora por gula, come algo muy picoso y no dejas de comer y te salen las lágrimas. Hay quien llora de envidia. La soberbia, cuando se apodera de ti, también te puede provocar un ataque de lágrimas, etcétera. Históricamente también hemos pasado en esa transición, pero yo creo que más que andar proponiendo e imponiendo modas referente a que si está bien o mal llorar, para empezar es un hecho natural. Te aseguro que hoy lloraste, aunque no recuerdes, porque los científicos dicen que todos los días lloramos. Sin embargo, hay llantos que merecen ser recordados y quizás esos son los que tenemos, valga la expresión, registrados y grabados en nuestra memoria RAM o en nuestra memoria ROM, natural y orgánica, que llamamos cerebro. Curiosamente, científicamente, las mujeres lloran mucho más que los hombres. Estudios dicen que 5 veces más y otros dicen que 2 veces más. Cambian las proporciones, pero el hecho no. Y por eso debiéramos decir que el hombre debe de llorar menos y la mujer está bien que llore. Fíjense que hay datos muy interesantes. Acabo de escuchar La Odisea, digo escuchar porque pues un audiolibro que está precisamente en Radio Educación México, buenísimo, mejor dicho, que más que audiolibro es una auténtica radionovela,
y bueno, me hizo disfrutar la Odisea de una forma diferente a como cuando la leí por primera vez. Y también la Ilíada. Homero narra en la Ilíada cómo hasta en 3 ocasiones todos los griegos, digamos que al unísono, se sumían en un llanto de solidaridad. ¿Por qué? Porque moría Aquiles, porque moría alguno de los héroes famosos. Y entonces, para los hombres, para los griegos, varones, si era una forma de expresar empatía y estaba bien y era políticamente correcto. Hará 3000 años, si me permiten el término, que lloren todos juntos y que griten, se desgañiten. ¿Saben qué me hace pensar? Lo que muchos experimentaron en el último terremoto de la Ciudad de México, como en esas labores de rescate, los que sí se estaban rescatando o buscando ayudar, porque llegaron otros a nomás hacer turismo de salvación y tomarse la selfie con el casco y con la pala, pero aquellos que sí estaban metidos en esa situación, pues recuerden que fue famosísima la escena, el video del soldado que trató de rescatar a un niño que no lo pudo sacar vivo de los escombros, y pues no es un niño, no lo conocía, simplemente era otro ser humano que tenía toda una vida por delante, y las lágrimas de este soldado son emblemáticas. Pero bueno, ahora tenemos al ejército que está encargándose de la paz, una auténtica contradicción dicha por el hombre más contradictorio de todo el país, pero yo me quedo con el recuerdo de un soldado que, usando el plan de N3, quiso salvar una vida, y las lágrimas demuestran su impotencia y, en cierto sentido, la inutilidad de su esfuerzo. Y es en ese momento y en otros momentos de grandes tragedias, como también la explosión del volcán en Guatemala, en que se escuchan los llantos colectivos. Y es una forma de lograr una sintonía común de solidaridad en los grandes pueblos. Y ahí hombres y mujeres lloran. Pero en la Edad Media, ya cuando estuvimos pasando esa época de la antigüedad de griegos y romanos, pues fíjense que hay muchas referencias en la historia y en esos escritos que se conservan, que nos transmiten que la naturalidad de que salieran lágrimas en los hombres, curiosamente, hablamos de campesinos, de guerreros, de príncipes, que lo hacían cuando había la muerte de un gran rey, de un cruzado que no regresaba, cuando moría la hija de un conde famoso, evidentemente, y esos llantos colectivos formaban parte de, pues, como de un ritual político y que daban unidad a los países. La verdad es que hace mucho que yo no veo que alguien llore cuando izan la bandera, pero sí recuerdo que en el Bicentenario, cuando fuimos a ver un video que se estuvo divulgando o exhibiendo por todo el país, pues fue un video tan bien hecho, tan bonito, tan estético, que literalmente estábamos mucho llorando con una canción que recuerdo que era de Pepe Aguilar, y con la forma como ahí pues entrelazaban imágenes de los héroes, y ese patrioterismo que ahorita diríamos un tanto sentimentaloide, pues sí nos generaba algo que ahorita realmente siento que no tenemos. Estamos en un país polarizado en que quizás va a ser muy difícil conseguir que algunos lloren por otros, pero bueno, en la Edad Media esos llantos colectivos eran buenos. Pero había una cosa muy interesante, que los hombres sí podían llorar en público, pero las mujeres se reservaban el llanto para la intimidad. O sea, las manifestaciones afectivas de los hombres estaban contadas, pero eran permitidas. Y para las mujeres estaba muy bien llorar, pero en privado. Había una discriminación, júzguelo usted, son los valores de otra época. Tampoco pretendamos exportar o importar valores, simplemente hay que entender los hechos. Y así ha sido de la Edad Media, en el siglo de las luces, en la Ilustración. Pareciera que a los hombres sí se les permite llorar, pero solamente en ciertos momentos donde la crueldad de un hecho es manifiesta, y a las mujeres siempre se les permite en privado y cuanto ellas quieran, ¿no? ¿Y a dónde se fue el llanto de los hombres? Pues que estaba escondido. Me pongo a pensar en esos pueblitos de la Edad Media que de repente asemejan un poco a algunas rancherías mexicanas o de alguna parte de algunos países desarrollados, incluso de lugares de zonas de Estados Unidos. Yo creo que socialmente no eran tan diferentes. Muchas personas morían en el mismo pueblo en el que habían nacido, eso era lo normal. ¿Y a cuántos habrán conocido en su vida? ¿200 personas? ¿300? Y entonces literalmente era un esquema muy integrado.
Las mismas personas que conocías de tu pueblo, eran contados los que salían de sus países, contados los que cruzaban océanos. O sea, los Marco Polos que hay ahorita, bueno, ahora es fácil pero te encuentras vuelos para España en 5,000, 7,000 pesos, para Estados Unidos también en 2,000 pesos. Es muy fácil viajar y conocer a muchas personas y quizás ya no empatizar. En las encuestas en universidades privadas mexicanas, resulta que cuando les preguntan cuál es el problema al que se enfrentan de forma más frecuente, pues esos jóvenes de 20, de 19 años manifiestan la soledad. Y curiosamente tienen 300, 500 o 1,000 amigos, contactos en sus redes, contactos en sus teléfonos celulares, pero se sienten solos. Esa pertenencia que tenía en la Edad Media, pues bueno, ahora se ha fragmentado, se ha dispersado. Pero a esas personas que vivían en el mismo pueblo y que conocían a 200 solamente en toda su vida, pues en cuanto alguien moría de su pueblo, sí era un auténtico desastre. Ahora puede que muera un primo y ni nos damos cuenta porque no checamos a tiempo la red social o el teléfono y ni siquiera pudimos ir porque estábamos de viaje en otro lugar. Y entonces las lágrimas se guardan. Cuando en aquel tiempo, pues, las lágrimas se podían manifestar de forma más evidente y abierta. Y esta urbanización, esta movilidad extrema, pues evidentemente hace que nos movamos tanto y que entonces esas ganas de llorar, esas ganas de expresar con lágrimas sentimientos ante personas cercanas, pues está un poquito reservada o incluso secuestrada por los medios. La comunicación emocional se está limitando porque esas son las lágrimas, por falta de tiempo, incluso por falta de hábito de transmitir esa comunicación y por productividad, porque para muchos llorar es el perder de tiempo y ya te dicen supéralo, y bueno, para otros su productividad es llorar porque con eso no van a conseguir otras cosas. Mi mamá, quizás mi abuelita, no la pude conocer mucho. Yo creo que ellos sí tuvieron ese estilo de convivencia ancestral y lo veo cuando voy al pueblo de donde soy originario. Es un pueblo de 50,000 habitantes, un poco más, pero pues si alguien muere, muere y es conocido por todos y todos se hacen presente en los velorios. Cuando una mujer lloraba, lo hacía sola o lo hacía frente a sus familiares, pero no tenía alguien para regañarla y eran una especie de respiro y de renovación de su propia fe particular, incluso de su fe religiosa. Los templos eran lugares para llorar, sobre todo para las mujeres. Y ahora, pues ahora encontramos las mesas de trabajo, los lugares donde bajo presión se trata de obtener productividad a riesgo de perder el bono, de perder amistades, de generar rispideces. Y bueno, tenemos que llorar ante los compañeros, pero si demuestras debilidad, alguien te chinga, literalmente. Hay mundos rapaces dentro de este gran mundo, de esta gran aldea global, donde somos tan competitivos y queremos el puesto del otro, que las lágrimas literalmente sí son señal de debilidad. Pero vamos a pasar a otro tema y otra reflexión, porque al hacer la pregunta si está bien o no llorar, pues miren, aquí investigando en el sitio VIX, me dice que hay 3 tipos de lágrimas o 3 motivos por los cuales alguien puede lagrimar o puede llorar. También me afirma que estadísticamente las mujeres son más propensas a volcar lágrimas que los hombres. Ya veremos más adelante si eso lo podemos confirmar o es una cuestión cultural. Pero hay 3 tipos de lágrimas: basales, reflejas y emocionales. Las basales ni nos damos cuenta, pero siempre las tenemos. O sea, la base, lo que humedece el ojo y lo mantiene funcional. Siempre estamos llorando. Y aquí hay una cuestión muy interesante, que los conductos de las lacrimales de las mujeres son mucho más cortos, que los de los hombres. Que significa que incluso las mujeres, por limpieza de su órbita ocular, van a llorar un